queremos un vector W que sea paralelo a B y además tenga módulo 6. Para hacer esto, voy a identificar el vector en 2 mediante las componentes A, B y C, que serían las incógnitas de este problema. En 3, lo que he hecho es una representación gráfica de lo descrito en el problema. Atención acá. Si me piden un vector W paralelo a B, gráficamente esto significa que si dibujo los vectores a partir del origen de coordenadas, estos vectores deben coincidir, deben estar sobre la misma línea recta. Aclarado esto, paso a hacer la traducción en forma analítica de las características geométricas del vector solicitado. Esto es, lo tenemos en el punto 4. Si el vector W es paralelo a B, se cumple que su producto vectorial es igual al vector nulo. Esta conclusión la he sacado de la fórmula que tenemos para calcular el módulo del producto vectorial de dos vectores. Esa fórmula dice que el módulo del producto vectorial es módulo del primero por módulo del segundo por el seno del ángulo entre los vectores. Cuando los vectores son paralelos, el ángulo es 0 y el seno valdría 0. Por lo tanto, el módulo del producto vectorial de dos vectores paralelos es 0. Si el módulo es 0, estamos hablando del vector nulo. Eso es lo que está escrito, por lo tanto, en ese recuadro 4. W vectorialmente B es igual al vector nulo. Se realizó el planteamiento para calcular este producto vectorial como si A, B y C son conocidos, y esto nos conduce a la igualdad de dos vectores. Está en la última línea del recuadro 4, que dice que el vector 4B menos C por I menos 4A menos 3C por J más A menos 3B por K debe ser igual al vector nulo. Debemos calcular A, B y C para que esta igualdad se cumpla. Esto indica que debe ocurrir que 4B menos C debe ser igual a 0, menos que multiplica 4A menos 3C debe ser igual a 0, que es lo mismo que escribir 4A menos 3C igual a 0, y A menos 3B debe ser igual a 0. Estas serían las tres primeras ecuaciones del sistema que aparece en el punto 5. Profe, mueva un poquito la lámina hacia abajo, poquito. Allí, ok. La cuarta ecuación del sistema que aparece en el punto 5 corresponde a la traducción de la condición de que el vector buscado, W, debe tener módulo 6. El módulo del vector W se escribiría como raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado igual a 6. Para que la raíz cuadrada de 6 es porque la cantidad subradical es 36. Por eso es que esta es la cuarta ecuación. Se resuelve este sistema, es un sistema no lineal, por lo tanto no hay una única forma o una forma preestablecida de resolución. Aquí lo que se realizó observando las ecuaciones presentes es que de la ecuación 1 se expresó B en términos de C, de la ecuación 2 se expresó A en términos de C. Se reemplazaron A y B en la cuarta ecuación y se encontró una ecuación solo con C, una ecuación de segundo grado que dio dos valores de C, lo que condujo a dos valores de A y dos valores de B. Por lo tanto, el resultado de este ejercicio que se encuentra en el punto 6 son dos vectores que se muestran en ese recuadro. Voy a la pausa. Sin embargo, mantenga la lámina, profe, por si hay preguntas relacionadas con esta lámina. Comienza los minutos de pausa para hacer preguntas.
Cuidado, al final hay dos soluciones porque se obtienen mediante el sistema dos valores de C, dos valores de A y dos valores de B. Esto quiere decir que los datos del problema conducen a la obtención de dos vectores que tienen módulo 6 paralelos a B. Estos vectores son opuestos en signo. Profe Roberto, ¿me puede ayudar con las preguntas? Leer las preguntas. ¿Dónde está? Preguntaron que por qué se colocaba el signo -1 y ya le he aclarado que este problema tiene dos soluciones. Hay un vector con el mismo sentido de B y hay otro opuesto al de B sobre la misma recta. ¿Podría explicar dónde sale la cuarta ecuación de nuevo, por favor? La cuarta ecuación del sistema sale de la condición de que el vector W debe tener módulo 6. Por lo tanto, debe revisar la fórmula para calcular el módulo de un vector. Esta fórmula tiene una raíz cuadrada y su cantidad subradical es la suma de los cuadrados de las componentes del vector. Aquí las componentes son A, B y C. Por lo tanto, quedaría que raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado debe ser igual a 6. Para que esto ocurra, la cantidad subradical debe ser 36, ya que la raíz de 36 es 6. ¿Alguna otra pregunta? En este caso, puedes colocar, en este caso se puede escribir A vectorialmente B o B vectorialmente A para realizar los cálculos. Se van a obtener dos vectores solución de igual manera. Ahora bien, si yo decido escribir A vectorialmente B, al momento de realizar los cálculos, en la segunda fila del determinante van los datos del vector, del primer vector, y en la tercera fila del determinante van los datos del segundo vector que se escribió en ese producto vectorial, ya que este producto vectorial no es conmutativo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces creo que podemos avanzar. Lámina 9. Dado los puntos A, B, C y D, preguntan si están en el mismo plano y si en el caso de que D se encuentre fuera del plano que contiene a B y a C, calcule la distancia desde D hasta dicho plano. Este es un problema típico para realizar evaluaciones, ya que es un problema que no es mecánico, es un problema que requiere un análisis y aplicación de las herramientas explicadas anteriormente. Voy a resolver este problema por dos caminos diferentes, presentando dos propuestas. La sugerencia número 1 en esta lámina es construir tres vectores
con los puntos dados y luego comparar los productos vectoriales de parejas de vectores. La sugerencia leída de entrada puede resultar incomprensible. ¿Por qué? Porque en este tipo de problemas, si usted es el que va a resolver, lo primero que tiene que hacer es realizar una representación gráfica del problema y tratar de identificar las características geométricas que presentan los vectores involucrados para luego presentar su propuesta y realizar los cálculos. Entonces veamos qué análisis realicé en la figura 3 que me condujo a esta sugerencia. Recuadro identificado con 3, figura 1. Si los puntos A, B, C y D se encontraran en el mismo plano, si yo parto de esta suposición, yo puedo construir vectores con esos puntos. ¿Cómo son los vectores AB, AC y AD? Posteriormente, si yo sacara el producto vectorial de AB con el vector AC, por ejemplo, y lo llamo A minúscula, y sacara el producto vectorial del vector AB con AD, que lo llamo B minúscula, estos vectores A y B minúscula tendrían que ser paralelos, ya que son perpendiculares al plano definido por los puntos. El vector A minúscula es perpendicular a AB y a AC, por lo tanto perpendicular al plano que contiene esos 3 puntos. Y el vector B también es perpendicular a los vectores AC, AB y AD. Por lo tanto, tendría que ser perpendicular al plano que contiene esos puntos. Si los dos vectores son perpendiculares a ese mismo plano, entre ellos son paralelos. Por lo tanto, la propuesta es la siguiente. Construyo los vectores, construyo los dos productos vectoriales que me generan a los vectores A y B minúscula y luego veo qué relación hay entre esos dos vectores. Eso es lo que realicé en el punto 4. Están los cálculos, están los vectores AB, AC y AD y están los dos productos vectoriales calculados con el determinante que ya se explicó anteriormente. ¿Qué hice luego? Usar una herramienta anterior para ver qué sucedía con los vectores 4, 4, 0 y menos 1, menos 3, 1. Quería averiguar si eran paralelos. Para ello tengo muchas opciones. Una de ellas, calcular el ángulo entre los vectores. Si el ángulo me da 0, los vectores son paralelos. O si el ángulo me da 180 grados, en cualquiera de esos dos casos. Otra opción que tengo es ver si es posible escribir uno de esos vectores como un escalar multiplicado por el otro. Si, por ejemplo, B es igual a alfa por A, un escalar por A, entonces los vectores son paralelos. Otra opción que tengo es hacer otro producto vectorial, pero con A y B minúscula, y si me da el vector nulo, entonces son paralelos. Con una de esas opciones, yo logré concluir que no eran paralelos y que por lo tanto la suposición de que los 4 puntos eran coplanarios era falsa. He allí la respuesta en el recuadro número 5. Los puntos A, B, C y D no están en el mismo plano porque los vectores A y B minúsculas no son paralelos. Avancemos en la propuesta o sugerencia 2. Recuerden hacer sus anotaciones para la pausa que vamos a hacer cuando termine las sugerencias. En esta lámina presento el mismo problema, pero con otra idea para poder concluir qué sucede con los puntos A, B, C y D. La sugerencia es la siguiente: construir 3 vectores con los puntos dados y luego calcular el vector de proyección de uno de ellos
sobre el producto vectorial de los otros dos. Insisto nuevamente, cuando te toque resolver a ti el problema, no puedes comenzar escribiendo la sugerencia de una vez. Tú tienes que primero hacer una representación gráfica, analizar la situación e identificar relaciones geométricas entre los vectores involucrados para luego presentar tu propuesta de solución y realizar los cálculos. En la figura 3 está una representación de lo que ocurriría si los puntos son coplanarios. Voy a analizarla bajo esta nueva idea. Tengo los 4 puntos, suponiendo que se encontraran en un mismo plano, y construyo los vectores AB, AC y AD. Encuentro el producto vectorial de 2 de ellos. En este caso seleccioné AB y AC, generando un vector perpendicular al plano que contiene a estos vectores. Es decir, el vector A minúscula es perpendicular al plano que he dibujado. Ese vector me dio 4, 4, 0. Y aquí viene, dice el siguiente planteamiento. Si D pertenece al mismo plano, el vector AD es perpendicular al vector A minúscula. Si esos vectores son perpendiculares, debería cumplirse que la proyección de AD sobre el vector A me da el vector nulo. Si usted se va al tema de proyección, ahí usted va a encontrar primero la expresión que me permite encontrar la proyección, pero va a encontrar la explicación de que cuando dos vectores son perpendiculares y yo proyecto uno de ellos sobre el otro, me da el vector nulo. Entonces, tengo ese supuesto y hago los cálculos para ver si eso está ocurriendo en este caso. Y esto se encuentra en el recuadro 4. Calculé mi vector A minúscula, el vector AD, apliqué la fórmula de proyección para proyectar AD sobre A y descubrí que no me da el vector nulo. Me da el vector 1 medio, 0. Esto me está diciendo que los vectores que yo suponía perpendiculares no lo son. Eso me condujo a la respuesta, la misma anterior, donde agregué solamente la distancia desde el punto D al plano, además de la figura identificada con el círculo 6, donde hago la corrección del dibujo basado en los cálculos realizados, coloco el punto D fuera del plano anterior. Eso hace que se genere ese vector de color verde fuera del plano, que cuando lo proyecto, estoy en el recuadro 6, ¿sí? Recuadro 6. Si el punto D está fuera del plano, el vector de color verde, al ser proyectado sobre el vector A, en esa dirección, genera un vector de color negro que quedó superpuesto al vector de color amarillo que es A. El módulo de ese vector de proyección es geométricamente la distancia del punto D al plano. Y esa distancia me dio 1 entre raíz de 2, que es el módulo, repito, del vector 1 medio, 0. Terminé la explicación de la lámina. Entra la sesión de preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que tienen sobre las maneras como se resolvió este ejercicio?
¿Alguna pregunta? Profesora, yo tengo una duda, pero no es sobre este ejercicio, sino sobre algo que vi en la grabación de la clase de ayer. Ay, es difícil, mijo, porque No, me pero hace no buscar es de, o sea, no es de algo en específico, sino que en varios ejercicios pedían graficar los vectores y Sí, hacían los ejes de coordenadas en tres dimensiones, pues con los octantes. Cómo lo grafico? O sea, ¿cómo hago los ejes bien? Pues, ¿cómo los hago bien? esa pregunta la hiciste por Telegram. Creo que no. No, es que una persona hizo una pregunta similar. Explico por acá entonces. Bien, si se tiene un vector por componentes y quiero su representación de manera geométrica, lo que debo hacer es dibujar una flecha que parta del origen del sistema de coordenadas y llegue hasta el punto cuyas coordenadas coinciden matemáticamente con las componentes del vector. Ejemplo, si yo deseo dibujar el vector A de componentes 1, 2, 3, voy a mi sistema de coordenadas y dibujo una flecha que parta del origen y llegue hasta el punto de coordenadas 1, 2, 3. Denme unos minutos. Una vez disculpen, una vez dibujado ese vector, se pueden dibujar otros vectores geométricos iguales a él. Esto significa que tengan el mismo módulo, dirección y sentido. Pueden ser dibujados en cualquier zona del área de trabajo para formar una figura, para sumarlos con otros, para construir a partir de él un vector de mayor módulo, de menor módulo, etcétera. Puedo hacer movimientos siempre y cuando, repito, mantenga módulo, dirección y sentido. No sé si esto responde tu pregunta. No, profe, porque es que yo le había preguntado antes de eso. O sea, mi pregunta es cómo trazar los ejes de las coordenadas o sea, cómo trazarlos correctamente. O sea, porque yo lo puedo trazar a pulso, a ojo, más o menos así. Pero ¿cómo hago para que sea correcto? A ver, te voy a tratar de responder a esa pregunta. Ok. Normalmente en cálculo representamos los ejes de la siguiente forma. El eje X saliendo hacia usted, de la pantalla hacia usted. El eje Y en forma horizontal sobre la pantalla a la derecha, positivo. Y el eje Z sobre la pantalla mirando hacia arriba de ella, el positivo. Pero a la hora de graficar con graficadores, para visualizar mejor la figura, siempre existe la opción de poder rotar para poder tener distintas visiones, incluso buscar el punto desde el cual se quiere mirar, ¿ok? Pero si quieres dibujarlo para el cálculo o para cuando haga alguna pregunta, el eje X forma un ángulo de 135 grados aproximadamente con el eje y el eje Z perpendicular a ambos, como tiene la profesora en la lámina que vio anteriormente. Aquí, ¿ok? Los representó de la siguiente forma. No sé si está en esta conferencia o en otra. El eje X mirando hacia usted,
el eje Y horizontal hacia usted y el eje Z perpendicular. ¿Era esa su duda? Sí, profesor, gracias. Lo que pasa es que ayer yo vi que usted había graficado con GeoGebra y no sabía cómo hacer esa vista en el cuaderno, pero si lo hacemos así como me dijo, sí sé trazar los ejes. Sí, porque en GeoGebra lo que hago casi siempre es buscar después la perspectiva de cómo verlos bien, ¿ok? Dale, profe, gracias. Solo voy a agregar un aspecto a este comentario. Sobre el eje, el semieje positivo de las X se encuentra el vector Y. Sobre el semieje positivo de la Y se encuentra el vector J y sobre el semieje positivo de la Z se encuentra el vector K. Los ejes están correctamente nombrados o identificados cuando se cumple que el producto vectorial de Y por J te da el vector K. Que están posicionados los vectores I, J, K de tal manera que eso se cumpla, que I por J vectorialmente te da K. Una vez que eso esté verificado, se puede hacer rotación de la figura para lograr una mejor vista de aquello que tú estás dibujando. Profesor, aquí hay dos preguntas. La primera dice así. 1 sobre raíz de 2 es el valor de la proyección sobre A. ¿Sería un nuevo vector? Y espérate a ver, porque es que esta pregunta está llegando por módulo 7. Y la otra pregunta, siempre, ok, no. Y la otra pregunta que hay, que es por el chat, es, profe, entonces con la sugerencia 1 no se podría calcular la distancia de D al plano. Ajá, voy. La distancia desde D hasta el plano la puedes calcular una vez que descubras que el punto D no pertenece al plano. Solo que hice la cuenta una sola vez porque no tenía sentido que la repitiera dos veces. Entonces dejé la distancia para el final. Uno entre raíz de 2 es un número real, es un escalar. Un vector tiene componentes o representación a través de una flecha. Entonces, 1 entre raíz de 2 no es un vector, es un escalar. Uno entre raíz de 2 es el módulo del vector de proyección. Es lo que mide la flecha solamente, pero no está representando al vector completo, solo a su módulo. No sé si esto responda a la duda planteada. La respuesta es que sí, profesora. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, hemos finalizado la explicación de esta conferencia y solo quiero cerrar con algunas observaciones o recomendaciones. Primero, bueno, agradecerles su participación esta semana. Luego, sugerirles que por favor revisen con mucho detalle las dos audioclases de esta semana, así como las conferencias. Recuerden que se encuentran por Telegram. Están las láminas con las explicaciones y también están publicados las respuestas de las preguntas realizadas durante la conferencia, de tal manera de ponerse al día con la materia. Ya a partir de la próxima semana
ya debemos poner en práctica el hábito de revisar la audioclase antes de asistir a la conferencia para optimizar nuestro encuentro síncrono. Ya tienen montadas en M7 activas la videoclase 3 y 4. ¿Quiere hacer algún otro comentario, profe? Que tengan un bonito fin de semana y que no se pierdan la parte final de la beatificación de José Gregorio Hernández. Feliz fin de semana para todos. Profe, antes de irnos, la guía número 1 de vectores corresponde a los temas de semana 1 o también, o también hay ejercicios de la audioclase 3 y 4, por ejemplo. O de eso haber otra guía. Va a haber otra guía porque la audioclase 3 y 4 es de rectas y planos. Ya allí se la nos vamos a cambiamos a activar la guía también. número 2. Esa guía ya se la vamos a activar también. Vale, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Es importante, atención, es muy, muy importante que este fin de semana dejen claro todos los conceptos que ha explicado la profesora, porque vamos a entrar en aplicaciones la semana que viene y si no se tiene claridad de los productos escalar vectorial, sus propiedades, de la suma, de la proyección, les va a costar mucho entender lo siguiente. ¿Ok? Así que por favor pónganse al día, hagan sus resúmenes. Por mi parte, les deseo feliz fin de semana. Igualmente, para todos. Procedo a cerrar el espacio.